Sin más preámbulos, vamos a ir a la sesión de hoy día. Permítame solamente decir que estoy gratamente complacido con la interacción que hemos tenido y que tenemos. Me refiero tanto al foro, pero a las preguntas. Claro, no pueden ir de ida y vuelta, pero por lo menos expresamos nuestros pareceres, aportamos, y esto es muy importante, para que logremos el propósito del curso. Bien, vamos entonces a la sesión de hoy día, que ustedes lo conocen y saben porque está en el sílabo. Un comprendido se escucha bien. Sí, estoy compartiendo. Bueno, como no escuché y veo los rostros, está bien, entonces se escucha bien. Muy bien, voy a desarrollar el PPT que ustedes también lo tienen, ¿no? Voy a desaparecer los controles flotantes, eso me favorece a mí. Muy bien. Para hoy día, entonces, vamos a hacer el tema que contiene Éxodo 1 al 18. Comenzamos con el Éxodo. Hemos puesto los israelitas en Egipto, su opresión y liberación. ¿Por qué? De esto trata precisamente. Ahora, el contenido, claro, el tema es la salida de Israel hacia el Sinaí. Tenemos al Dios liberador, a Moisés como un liberador, y lógico su pase por el desierto al Sinaí. Nuestro PPT contiene 4 momentos. Vamos a hablar de la estructura del Éxodo, de lo difícil que fue la liberación, toda liberación es difícil, de Moisés como el libertador y de el Dios liberador. Bien, comencemos con la estructura del Éxodo, la estructura del texto, que es muy importante porque es nuestro material de estudio. Como Génesis lo hemos presentado como una estructuración de 10 partes a partir de la expresión, de la fórmula, la hemos definido, Toledot, ¿no? Esperaríamos que el resto del Pentateuco lo tenga también, pero no es así en el Éxodo. Por eso es que decimos que no hay señales lingüísticas similares a las fórmulas Toledot, que de repente ayuden a captar la composición, así como sirvió para el Génesis. Ahora, a través del estudio y los más recientes, más cercanos a nosotros, se proponen 3 formas de estructurar. Una a partir del modelo literario del itinerario o de los itinerarios, que lo vamos a ver enseguida, o la división clásica en 3 partes, con una variante que hace el biblista John Lewis Carr, que lo veremos brevemente también. Lo importante es que captemos el conjunto del libro del Éxodo o del texto del Éxodo, ¿cierto? Hay, por supuesto, siempre sugerencias. La escritura es estudiada desde arriba y desde abajo. Es una forma de decir de todos los ángulos, ¿cierto? Así que van a haber muchas propuestas. Y gracias a Dios que así sea, porque eso prueba que estamos interesados, ¿no? Otros autores, entonces, por ejemplo, renuncian a estudiar la forma canónica de Éxodo, así como libro independiente, y más bien lo analizan en bloque. Éxodo, Levítico y Número. Así lo hace Joseph Lekinsop, ahí está la cita, que no ve una clara separación entre Éxodo y Levítico.
ni entre Levítico y Números. Y eso se puede comprobar, porque uno puede ir al final del texto de Éxodo y leer al inicio de Levítico, y muy bien, sin necesidad que aparezca Levítico, ¿no? Puede ser un capítulo 41, el capítulo 1 de Levítico. Y si uno sigue Levítico, termina con Levítico, comienza con Números, igual. Eso es lo que encuentra pero uno lo puede leer y puede ver que es así también. Entonces, en consecuencia, propone estudiarlo en bloque, ¿no? El conjunto Éxodo a Números. Y bueno, el biblista, otros también dicen, ¿cuál sería la primera parte de este conjunto? Muy bien, Éxodo 1 al 15. Es decir, del capítulo 1 hasta parte del capítulo 15. Es precisamente el canto final, el himno final, el canto de María, ¿no? Que es como una especie de coro, muy interesante, importante también. La segunda parte comenzaría ya una especie de camino por el desierto para llegar al Sinaí, pero con una primera parte bien distinguida que va del 15:22 al 18:27, más números, ¿no? 10:11 al 36:3. Y una tercera parte iría del Éxodo 19:1 a Números 10:10, ¿no? Está juntando los bloques. Bien, pero estamos viendo cómo está el panorama, las propuestas que tenemos, ¿no? Vamos con el modelo itinerarios, que es leyendo el texto y es lo que nos interesa también, por estar en contacto con el texto. Leo lo que tenemos en la diapositiva. Se puede pensar que el libro del Éxodo está estructurado conforme a un modelo literario que tiene en cuenta la indicación sucesiva de diversos itinerarios. Ahora vamos a ver ejemplos de itinerarios. El itinerario nada más es la travesía que hace el pueblo de Israel de un lugar a otro, ¿no? Acampó aquí, después levantó el campamento y siguió y llegó, en fin, y se nombran los lugares. ¿eh? Y así se puede comprobar. La primera fórmula para itinerario aparece en Éxodo 12:37. Y termina en Números 22:1. Algunos han propuesto, como ya hemos hablado de las tradiciones, de las fuentes que tendría el Pentateuco, ¿no? Algunos dicen teología, puede ser, sería de parte del sacerdotal, que después ha trabajado esto en el texto. Entonces, estos itinerarios, ¿no? Lo que hacen es jalonan, es decir, van guiando al lector de lo que habría pasado en el camino del pueblo de Israel. Y esto en su camino, luego de salir de Egipto, pasar por el mar de los juncos, o el mar muerto, el mar rojo, y llegar al Sinaí. Y después partir del Sinaí para llegar a Moab, ¿no? Eso es lo que tenemos. ¿Cuáles son estos momentos importantes de los itinerarios? Dijimos que comienza en Éxodo 12:37. Más específicamente le estamos poniendo aquí a la parte del versículo, ¿no? 37a. Continúa en Éxodo 12:40-42. Ahora lo vamos a ver después, 13:20, 14:2. No voy a nombrar porque lo vamos a leer. Y lo tenemos también en Números. Y vamos a ver que es un itinerario de un lugar a otro, de un lugar a otro. Pero lo más interesante, y por eso es que decimos, ¿no? Un trabajo de redacción, es que se condensa, ¿no?
como que se sistematiza o se pone en un solo bloque, en números 33, 1 al 48, que registra una lista completa de todas las etapas. Uno puede tomar números 33, 1, 48 aparte e ir viendo si se cumple o no esos itinerarios que se pone en número 33, 1 al 48. Permítanme solamente leer un pedacito de números 33, 48. Estoy acá con mi Biblia, ¿no? Entonces, dice allí, ¿no? Leo el versículo 3. De Ramsés salieron el mes primero, el día 15, el mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con manos poderosas. Ahí hay más texto. Pero después se simplifica. Por ejemplo, si me sigue con sus Biblias, leo en el versículo 9. Salieron de Mara y llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y allí acamparon. Pero hay expresiones más cortas, como el 10, versículo 10. Salieron del Elín y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zin. Salieron del desierto de Zin y acamparon en Dofca. Así sucesivamente. Interesante hacer este seguimiento y comprobarlo en el mismo texto. De paso, sirve muy bien para estudiar el Éxodo y los libros que vienen después en este itinerario. Y ahí tenemos. Vamos a ver los textos. ¿Cómo se presenta? Esto nos ayuda para darnos una idea también del texto mismo. Partieron los hijos de Israel, es donde se comienza, de Ramsés, un lugar, hacia Sucot, el lugar inmediato. Luego en el versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Hay un dato que se está dando allí. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Versículo 42, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Entonces ya se convierte en tradición. Siempre se recuerda lo que sucede también con la Pascua. Vamos al versículo 13-20. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Lo más importante es que se pone, partieron, acamparon, y a veces algunos datos adicionales que uno lo puede tomar, ¿no? Para ver ciertas características y ciertas condiciones, ¿no? 14:2. Di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Ese se pone no de una manera estereotipada, sino se hace una variación, pero los datos están ahí. En el 15:22 solamente, leyendo la primera parte del versículo 22 del capítulo 15, dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur. Luego, siguiendo este itinerario, dice en el 16:1, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. A estas alturas ya estaremos pensando, pero son lugares, no me dicen mucho. Por eso es que son importantes los mapas que se han hecho, que se han planificado, redactado, estructurado, lo que sea, ¿no? Desde siempre, ¿no? Ahora, hay mapas hechos a partir de lo que se dice en el texto. Y hay mapas hechos a partir de lo que se encuentra en ese lugar geográfico, en estas tierras. Claro, hay una distancia en el tiempo. Pero hay mapas que tratan de haber una especie de relación entre lo que se dice en el texto y lo que se encuentra, y la historia también. Son mapas
muy objetivos, que nos ayudan bastante a entender incluso los lugares, en este caso los itinerarios. Ahora vamos a ver el mapa. El 17.1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, ya está quedando en nosotros cuál es ese desierto de Sin, avanzando por jornadas conforme al mandamiento, es decir, al mandato de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiere. Fíjense que se van dando ya informaciones que después se van a ir desarrollando, ya sea como logros o como problemas. Luego, el 19.2, habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Y siguiendo, tenemos la información también en el libro de Números, que continúa el itinerario. Precisamente en Números 10, capítulo 10, versículo 11, es un versículo muy importante. ¿Por qué? Porque da como terminado todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todo lo que hizo el pueblo de Israel en el Sinaí. Esa relación con Dios, ese pacto que se hace, los problemas que se suscitaron con el becerro de oro y demás, en fin, que uno lo puede leer muy detalladamente en el libro. Es Éxodo. Entonces, aquí en el versículo se dice, el segundo mes del año segundo, el día 20 del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. En las preguntas, las inquietudes, se decía sobre la cronología en el libro de Génesis, por ejemplo. No hay. Acá hay una cronología, es decir, se dan datos como fechas, parecería. Pero, ¿cuál es el segundo mes del año segundo? El día 20 del mes. Es en relación a la salida. Pero bueno, en el segundo mes del año segundo, eso significa que ya estuvieron 2 años en ese lugar. Entonces, se cruza información uno con los datos que se va teniendo y se va sacando más o menos los tiempos, ¿no? Así es como se estudia el texto también. Por supuesto, con las ayudas que hay ahora de los diccionarios, los comentarios, uno puede ir más rápidamente. El segundo mes del año segundo, el día 20 del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. A estas alturas ya se sabe cuál es el tabernáculo, que precisamente se habla en Éxodo. Primero, ¿no?, de qué deben hacer. Dios da instrucciones, Jehová da instrucciones, y después ya se construye el tabernáculo. Hay 2 momentos en el Éxodo. El versículo 2, leo, del capítulo 10, y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Fíjense, hasta hay un orden de marcha. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron la primera vez según el mandato que Jehová les había dado por medio de Moisés. Vamos corroborando lo que hasta allí ya hemos venido leyendo en Éxodo, por supuesto. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Nuevamente se mencionan nombres, lugares. Hay que comprobarlo en el mapa. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en él. Miren, nuevamente, hay fechas acá, pero se pone en relación a un determinado momento de acontecimiento. En el primer mes, y acampó el pueblo en Kadesh, allí murió María y allí fue sepultada. El texto también hace referencia a momentos importantes. Es muy probable que se resalte Kadesh porque allí murió también María. O es el acontecimiento María que hace ver que fue en Kadesh. No importa. 20:22. Los hijos de Israel, toda aquella congregación, partieron de Kadesh y llegaron al monte Hor. Voy a terminar ya. Vamos al mapa. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino.
circunstancias, las situaciones difíciles, los problemas, nunca faltan. Pero que lo va marcando el itinerario. Versículos 10 y 11 del capítulo 21. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, perdón. Luego partieron de Obot y acamparon en Barín, en el desierto que está enfrente de Moab, hacia el nacimiento del sol, ¿no? Miren qué datos. A veces uno se detiene en esos detalles y puede sacar mucha información para estudiar. Y para terminar, números 22:1, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, hasta frente al Jordán, junto al Jordán, en la Transjordania, ¿no? Frente a Jericó, por ahí que entró Josué. Bueno, ¿qué decimos? Que después de esta escala, no le llaman, no se registra otra referencia a una partida, ¿no? Y lo que decíamos que en número 33, 148, como que aquí tenemos la lista completa. Aquí está el mapa. Es muy importante que estudiemos el mapa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? En esta imagen trata de explicar las rutas que siguió el pueblo de Israel de Egipto a Moab. Aquí hay que explicar un poquito, ¿no? En primer lugar, este mapa se ha hecho porque así está en la geografía, es decir, actualmente no ha cambiado. Quizás en algunas zonas el mar se ha metido más o se ha salido, o los golfos no se han acortado, pero es lo que hay. No han cambiado mucho, digamos así. Ahora bien, uno va al lugar y va a encontrar precisamente desierto. Es una comprobación importante. Ahora bien, estos pueblos, estos lugares siempre han existido. Uno puede ver un poco haciendo los estudios ya geológicos, no sé, pero ese no es nuestro tema, ¿no? Por lo tanto, siempre han habido poblaciones. Ahora, cuando hay poblaciones, siempre se establecen caminos. Nadie puede detener a los seres humanos en expandirse, en conocer más. Eso a través de toda la historia y en todas las geografías y en todas las realidades de nuestro mundo. Puede estudiar cualquier pueblo y así es, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la forma más sencilla, lógica, de ir de Egipto a Israel, pongo con esos nombres, es ir por la ribera del mar Mediterráneo, es decir, a lo que acá en la leyenda dice rutas principales. Una ruta principal, ¿eh? Esa ruta principal bueno, yo lo veo marrón, el camino a la tierra de los filisteos. No es que esto solamente lleva a los filisteos, siempre hubo este camino, pero así se ha nombrado. Y es lo más loco, ¿no? Lo más normal. Pero habían otros caminos bien, ¿no? Como el camino a Ashur. Otro camino, no, es entre el desierto y la ribera del mar, que era usada, ¿no? Por a veces caravanas, no necesariamente las caravanas tenían una sola ruta, ahora dependía de cómo lo hacían. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Para resaltar que la ruta que propone, la ruta que está, la ruta que seguimos en el itinerario que acabamos de leer, pero con más detalle, está en número 33, está con rojo aquí. Son muchas vueltas las que dan. Ramsés, Sucot. Notan que aquí Sucot, el mismo Ramsés, está con signo de interrogación, porque, bueno, solamente es una probabilidad que aquí haya quedado. No es que estos lugares siguen estando ahí con el mismo nombre. Hay que comprobar, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Esán, Migdol y Jajirot, ¿no?
Y el cruce del Mar Rojo no es que se ha dado por el medio del Mar Rojo. Y más o menos la profundidad, sí, la longitud, es decir, entre orilla y orilla, serían como 250 kilómetros, más o menos. Es largo, imagínense. Y la profundidad, ¿por dónde se cruzó? Se cruzó por el Mar de los Juncos. Por eso es que es el Mar de los Juncos. En realidad, el hebreo, ¿no? No dice Mar Rojo, sino Mar de los Juncos. Porque precisamente aquí hay mucho fango, es donde el Golfo comienza, ¿cierto? Bueno, por acá se ha hecho el canal de Suez. Bueno, de acá se va siguiendo aquí, sale el canal de Suez, pero bien. Y baja, bueno, desde nuestra ubicación, abajo arriba, baja, y claro, es el sur también. Va por Mará, Elín, Dofka, y este es el desierto de Este es el desierto de San. ¿No? ¿Ah? Este es también zona desértica de Chur. ¿No? Es bien inhóspito todo. Y habrían ido hacia el sur, donde se ha ubicado el monte Sinaí, el desierto del Sinaí. En realidad, todo es el desierto también, es una desértica. Hay diferentes tipos de desiertos también, hay que distinguirlos. ¿Ah? Entonces, después de Refidim, se llegaría a lo que se ha establecido, que es el monte Sinaí, al que se le ha llamado también monte Horeb. ¿Eh? ¿Por qué se ha establecido que aquí será? Porque estos son más o menos, aquí es donde hay varios montes, no muy altos, pero los más altos en el conjunto, puede ver. Y uno de ellos habría sido el monte Sinaí. Después, lo que se dice en el texto es que en Números 10:11 se levantó. ¿No? Se levantó se levantó la carpa e iniciaron el camino hacia Moab. Y aquí es donde dieron muchas vueltas. ¿Ah? Va por Kibrot, Jatabá, después Haserot, Limón Pérez, Sa, y acá donde se confunde un poco, porque como se da vueltas, ¿eh? ¿Y por qué es que se ha establecido más o menos este itinerario, esta ruta, ¿no?, que siguió Israel por los textos bíblicos? Una razón, pero es lo que presenta. Ahora, lógicamente uno dice, pero ¿por qué tantas vueltas? Han estudiado, ¿no? Tienen sus propuestas. Nunca podríamos saber. Para luego ir ya por antes del Mar Muerto, hasta el norte, ¿ya? Pero siempre para el lado oriental, y bordear el Mar Muerto, entrar ya a Moab, ¿no? Y justo detenerse frente a Jericó. Por acá está el Monte Negro, ¿no? Bueno, y este es el itinerario, ¿no?, que habría ido. Ahora, hay objeciones, ¿no? La fórmula solamente aparece en el trayecto de Egipto a Sinaí, o sea, la forma itinerario. Otro está ausente en las secciones mayores, que es de Éxodo 1 al 12. Y ya, claro, Israel está en Egipto, pero de todas maneras. En el texto largo, que es del 19 al 40 de Éxodo, tampoco, ¿no? Además, las objeciones, ¿no? Además, el itinerario en números estructura un conjunto mucho más amplio que el contenido en el libro del Éxodo, es decir, es como que son extensiones más largas. ¿Eh? Son observaciones que se hacen. La división en 3 partes es lo que más se ha trabajado, es lo que más se ha asentado, es la división tradicional. Entonces,
¿En función de qué se han hecho? En función de los escenarios, ¿no? En donde se ha dado esa relación entre el pueblo de Israel, que va a ser llamado el pueblo de Israel, y Jehová, oh Dios. Los momentos importantes. Para el Éxodo, entonces, estas tres partes importantes, momentos importantes, es la salida de Egipto. Y ya lo vamos repitiendo, esta salida de Egipto, ¿no? Comienza con la opresión, precisamente recordar que el pueblo de Israel había estado, ¿no? 400 años, no había pasado nada, pero entró otro faraón que no los conocía y entonces los comenzó a oprimir, ¿no? Estos están creciendo mucho, hay un peligro que crezcan mucho, en fin, suprimirlo y que ya no nazcan niños. Eso se lee al comienzo del Éxodo. Y donde termina este momento tan difícil para Israel, que dicho sea paso, muchos pueblos lo han vivido, cuando se cruza el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, o por allí, ¿no? Y finalmente los egipcios dejan de perseguirlo. Esto dice que no llegaron a cruzar el Mar Rojo, ¿no? Y fueron destruidos. 15:21 termina con un canto, con un himno y un canto. Luego, la tercera parte, que iría del 15:22 al 18:27, que es la marcha ya al Sinaí. Ya se sale de Egipto, ahora ya están liberados, ya no persiguen los egipcios, y ahora camino hacia el Sinaí, y el mapa donde hemos mostrado. Y luego, en el Éxodo, nada más en el Éxodo, se siguen quedando, ya no hay movimiento, se siguen quedando en el Sinaí, pero esta vez Israel ya está en el Sinaí y tiene momentos importantes, como el establecimiento del pacto con Jehová, la alianza, y todo un conjunto de leyes que se reciben para luego establecer como una especie de normas de constitución que servirían al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se constituya en tierra donde ya no van a ser nómadas ni seminómadas, ¿no? Pues bien, hasta el 40-38, en Éxodo, entonces, si uno quiere ver qué pasa con este pueblo de Israel que se ha estado moviendo desde Egipto y llega a Sinaí, ahí termina. Por eso es que para algunos dicen hay que estudiarlo con Levítico, porque Levítico que expresa, dice las leyes que siguió dando Jehová, y termina Levítico, sigue estando el pueblo de Israel en el Sinaí, comienzan números porque comienza con censos, ¿no? Cuántos estaban ahí, de qué familias, en fin, y recién en números 10-11 se levanta el pueblo de Israel para seguir su marcha hacia la tierra que fluye leche y miel, la promesa de Abraham. Ahí tenemos. Habitualmente se distingue en la última etapa, 19:1, 40-38, varias secciones, ¿no? Esto para precisar. Lo que tendría que ver con la alianza, el pacto, ¿no? Debo decir también que la palabra pacto, berit, o alianza, la palabra ha sido traducida, ¿no? Para la Biblia latina como testamentum, y de ahí testamento, de ahí Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento. Por eso hay unas Biblias que no le llaman testamento, le llaman Antigua Alianza, Nueva Alianza, ¿no? Pues bien, pero aquí, ¿por qué 19:1? Porque 19:1 Moisés sube al monte Sinaí y es el mediador entre Dios y el pueblo de Israel para hacer el pacto. Y sigue Éxodo 20, en donde tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, así es como se le llama, el decálogo, ¿no? Y siguen leyes en el capítulo 20, otras leyes que se le llama el Código de la Alianza, extendido hasta el 14-18. Ahora, claro, acá correspondería
el 25. ¿Dónde está el 25? El 25 está más abajo. Capítulo 25, capítulo 26 hasta el 31, para que se continúe aquí el 32. Pero ¿por qué lo estamos poniendo acá? Porque se habla de las instrucciones para la construcción del santuario. Y 35, capítulo 35 al 40, es la ejecución, ¿no?, de la construcción del santuario, del tabernáculo. Por eso es que aquí, ¿no?, se ha presentado de esta manera. Ahora, ¿qué hay en la parte B? Es la ruptura de la alianza y su renovación. ¿Qué pasó? Bueno, se estaban dando instrucciones para construir el tabernáculo, luego Moisés tiene que subir a monte Sinaí y no bajaba, no regresaba, ¿no?, más de 40 días, y el pueblo se inquietó y se hizo el becerro de oro. Y Aarón los acompañó. Uno puede comprender la angustia, en fin, no sé. Pero esto es lo que pasó. Por eso es que en el 32, en el 34, ¿qué es lo que sucede? Sucede, digamos, este arrebatamiento que tiene el pueblo de Israel y miedo posiblemente, ¿no? Aarón se constituye como líder, pero luego Moisés baja, luego se arrepienten y luego, ¿no?, nuevamente se hace como una especie de renovación de esa alianza que se había hecho en Éxodo 19. Y nuevamente otras leyes más. Bueno, así es el texto. Ahí lo tenemos, ¿no? Esto nos ha servido para ver todo el libro del Éxodo, porque lo que tenemos que tener para estudiar los libros de la Biblia es un panorama no general, en el sentido de que por lo general no nos damos cuenta qué hay en el texto. No, un panorama para saber qué hay en el texto, cuántas partes lo constituyen, cuáles son los personajes. A partir de ahí es que podemos hacer el análisis, la exégesis y la interpretación, porque si no sabemos con qué texto tratamos y solamente vemos un versículo fuera de los otros versículos, o un capítulo fuera de otros capítulos, de lo que antecede, lo que viene después, pero más en el conjunto, por eso es que el Pentateuco ha dado mucho que hablar. ¿Por qué? Porque conforme pasaban los años, los estudios bíblicos se mejoraban, digamos, eran más detallistas, más analíticos, se encontró que el Pentateuco es un todo, es una obra. Así mismo para cada libro, ¿no? No voy a entender Levítico. Si solamente preciso un capítulo, un versículo, no. Tengo que verlo en su conjunto. Por hablar de Levítico, van a ver ustedes lo van a ver ya en la consecución de nuestro curso. Entonces, lo que decimos acá es que faltan señales lingüísticas claras para sostener este modo de escritura del libro. Esta es la observación que hace Child, que es puesto por Scano. Ahí está la bibliografía. Child dice que no hay manera obvia de dividir el Éxodo. Si bien es cierto que la primera parte está hasta el 15-21, ¿no?, es la salida de Egipto, y que del 15-22 al 18-27 es el viaje por el desierto, y 19-1 al 40-38 es el pacto en el Sinaí, su ordenanza, está bien, pero él observa como analista, como exégeta, que estas divisiones no descansan en los marcadores literarios formales. ¿Qué son los marcadores literarios formales? Es cómo comienza y cómo termina cada una de estas unidades, cómo se conectan o no, y si tienen razón de serlos. Sí, como contenido general, dice Child, destaca también que el peso de la estructuración canónica cae más en la formación de determinadas unidades que en la estructuración general del libro, ¿no? Quizás estamos hablando ya en el lenguaje que comprenden los exégetas, pero es importante ponerlo, saberlo. Pone un ejemplo, y esto es cierto, que 19-24 en Éxodo es como un corpus legal, es decir, es como un conjunto de textos bien organizados, puestos, ¿no?, que podría salirse del conjunto. Todo tiene que ver con las leyes, ¿no? O también la alianza rota y restaurada, de la que hablábamos hace un momento, que va del capítulo 32 al capítulo 34. O la orden de construir el templo y la ejecución de esa
orden, ¿no? Entonces hay muchos elementos por ahí para ver. Vamos entonces a la estructura de Éxodo. Así ya, mirarlo en su conjunto, ¿no? Yo he tomado la estructura de Jan Daniel Machi en el libro editado por Thomas Romer, ¿ah? Que es de Desclés de Bouvet, que está en castellano, Introducción al Antiguo Testamento, está en la bibliografía, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Muy bien. Machi divide Éxodo en 3 partes. Entonces, lo que podríamos decir es que toma la división tradicional, ¿no? Y le llama primer periodo, segundo periodo y tercer periodo, ¿no? Cada biblista presenta lo que más le parece, y esto es muy importante porque enriquece el estudio. En el primer periodo es Israel en Egipto, y efectivamente uno lee y es Israel en Egipto. Entonces uno puede tomar ciertas realidades, digamos, o lo que dice el texto para expresarlo en forma de partes y intitularlo, ¿no? Todos tenemos la libertad de poner. A él le parece que el primer periodo es Israel en Egipto, el segundo periodo es los desplazamientos en el desierto, ¿no? O sea, es el desplazamiento de este Israel en el desierto. Y un tercer periodo ya es el Sinaí, pero no ponen el Sinaí, sino el Sinaí. Para ir más al punto, en la primera parte, Machi lo divide en 4 partes. La situación de partida, la intervención divina en el desierto, la liberación de Egipto, y me parece muy bien que debe poner el himno conclusivo. Es muy interesante, ¿saben? Porque ahí no se destaca el canto de María, que es el versículo 21, que para muchos el canto de María es un canto cortito, espontáneo, es el que más bien habría generado el himno que tiene más o menos como, creo que 17 versículos, ¿sí? Al cual parecería que se le da más importancia. Todo es importante, por supuesto, pero como se trata de analizar el texto para sacar los mensajes, nos percatamos de esto. Bueno, después vamos a hablar un poquito más, ¿no? Del conjunto, del capítulo 1 al 15. Del 15 al 18, ¿ah? Tenemos las aguas de Mara, el maná, las aguas de Masá y Meribá, la guerra contra Amalek, y Jetro y la administración del derecho. Eso lo digamos cuando Jetro, el suegro de Moisés, ¿no? Le aconseja de cómo resolver el problema de la situación. Imagínense, según el texto dice que eran como 400.000, sin contar los niños. Bastante. Bueno, y una tercera parte, que lo van a desarrollar, por supuesto, en la siguiente sesión, es la conclusión ya de la alianza, el proyecto de edificación del santuario, la ruptura y establecimiento de la alianza, la edificación del santuario. Tenemos el tema del santuario del 25 al 31 y el tema del santuario del 35 al 40. Entre medio, 32 al 34, es el becerro de oro y el restablecimiento de la alianza. Entonces, son momentos, escenas, situaciones que debemos tenerlas siempre presentes cuando pensamos en el Éxodo. Y a partir de ahí es que podemos estudiar mejor el texto. Por supuesto, analizar textos en particulares, los cuales tenemos mucho interés. Bien, pasamos entonces a lo difícil de la liberación. Y ahí vamos a entrar ya en detalle qué pasa en este primer momento y en este momento. Pero lo que quiero hacer es, ¿no? Perdón, voy para atrás mejor. Voy a dejar de compartir para dialogar un poquito.
¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No vamos a ser exhaustivos, pero si nos motivamos y hay alguna inquietud, o están preocupados por el quiz. Fíjense, el quiz es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que salga bien. Yo sé que en la primera va a salir bien. Bien, Jorge. Jorge Gómez. Luego Rubén. Y luego Iglesia. Ah, no, perdón, Iglesia Bautista. Disculpa, José, ¿no? José, estoy leyendo Iglesia. Y, bueno, hay apellidos Iglesias, pero nunca he visto un nombre Iglesia. Y después okay. Andrés y Anthony. Hasta allí. Bien. Jorge. Ok, sí, buenos días. Yo tenía dos preguntas. Una es relacionada con el evento histórico que pasó en esos tiempos. Era la guerra que había entre el Imperio egipcio y el Imperio hitita. Y según algunos historiadores, después de la batalla de Kadosh, que fue la primera batalla documentada del mundo, de la historia, perdón, los egipcios quedaron tan mal parados que fue aprovechado en este caso por Moisés para hacer el éxodo. No sé si por ahí hay algún comentario, ¿no? Y lo segundo es, ¿por qué si siendo tan cerca de Egipto, en este caso a tierra de Canaán, tuvieron que darse unas vueltas y esperar 40 años? O sea, ¿cuál era el móvil en sí efectivo? Aparte de los designios de Dios, ¿no? Pero ¿cuál era en sí dentro del ámbito humano para que puedan demorarse tanto tiempo en una ruta que la verdad que es corta, ¿no? Porque por ahí pasaban las caravanas, ¿no? Esas eran mis inquietudes. Sí, debo decir antes de comentar las preguntas, no necesariamente responderlas, que lo más importante en nuestros cursos es que queden las preguntas. Las preguntas las vamos a resolver nosotros, nosotras. Lo que vamos encontrando aquí en nuestro curso son más bien elementos de estudio, o sea, ayudas para estar más claros en nuestras inquietudes, ¿sí? Pero puedo comentar algo, por supuesto. No se sabe hasta este momento, ¿no? Ni siquiera se sabe cuál es la razón fehacientemente por qué a José le dieron un lugar prominente y preeminente, ¿no? En el gobierno egipcio. Bueno, hay varias propuestas y teorías allí. Entonces, lo que ha pasado en contexto del próximo Medio Oriente Antiguo, efectivamente, tenemos la batalla de Kadosh, pero no está documentado que es en el mismo tiempo, que ni siquiera se puede comprobar si es en el tiempo de Ramsés, el tiempo de Moisés. No, no sé si vieron la película Éxodo, es muy interesante, es bien hecha la película Éxodo, por supuesto. Siempre las películas son una recreación. La primera vez que yo me contacté, o no sé, con el Éxodo, fue precisamente con los 10 mandamientos, esa película de los 10 mandamientos, ¿no? Ya es antiquísima, pero fue fabuloso en su tiempo. Y eso nos marcó más o menos de cómo debía leerse el Éxodo. Pero, por supuesto, era una visión que se tenía en ese momento, asesorado de repente por algunos que conocían el tema, ¿no? Y lo mismo con las vueltas, vuelta y vuelta. Lo único que yo puedo decir es que, bueno, es un libro teológico. Y las vueltas y las vueltas, quizás lo podamos interpretar existencialmente, teológicamente, no sé, así como interpretamos y decimos, ¿cómo estás, hermano? Estoy en mi desierto, ¿no? Y ¿cómo? Aplicamos qué es lo que pasa en el desierto, las preguntas que se hacía Jesús, ¿no? El pueblo de Israel en el desierto. En el desierto es donde tenemos que encontrar, ¿no? Eso puedo decir, discúlpame, no he podido contestar, Jorge, pero es lo que puedo decir. Si no, vamos a dialogar más tiempo. Sí, Rubén.
Buenos días, ¿me escucha usted? Sí, muy bien. Ah, ¿qué tal? Solamente muy puntual. La esclavitud a la paz estaba ya en las partes finales de Israel. Era básicamente una esclavitud para hacer adobe, cosas muy básicas, elementales, porque para construir los palacios, los pirámides y todo lo que existe hasta en la actualidad, hay una ingeniería muy sofisticada, ¿no? Hay una topografía muy fina, pero hay seguramente recursos más que adobe. Entonces, mi pregunta es, ¿los israelitas solo hacían trabajo simple, rutinario, duro, o también se destacó posiblemente manejar el repente bronce o algún tipo de ingeniería? Porque un poquito tenía a Moisés sí tenía cierta formación, ¿no? Algo por así me entendió. Sí, muy bien, Rubén. Gracias. Entiendo también tu inquietud. Bueno, primero, los datos que tenemos en el Éxodo, la primera parte, por supuesto, en los primeros capítulos, es lo que tenemos. Ahora, no se desdice con la realidad de Egipto. O sea, se han encontrado las pirámides, se ha estudiado mucho, se ha pensado mucho, investigado cómo habrían hecho las pirámides, pero eso en las construcciones de todo el mundo, ¿no? En su sentido también, en fin, ¿no? Lo que sí queda claro, y yo puedo asegurar, que los israelitas no hicieron ningún trabajo ingeniería. Eso totalmente, porque ni lo hicieron cuando tenían, cuando estaban en el mejor momento de la monarquía, del reinado, con Salomón. Salomón tuvo que contratar a los fenicios para que hagan el templo, nada más que el templo de Jerusalén. La arquitectura que hay allí no es, digamos, una arquitectura israelita, es fenicia. Uno puede estudiar y puede verlo. Lo que sí llama la atención, estoy extendiendo, pero no puedo dejar de decirlo, es cómo hay una pieza tan arquitectónica, una expresión como si lo hubiera hecho un arquitecto o arquitectos en Ezequiel 40-48, es fabuloso, el nuevo templo. Yo realmente me pierdo cuando he tratado de seguir, ¿no? Cómo se va describiendo. Yo estudié ingeniería y había un curso que se llamaba descriptiva en la UNI. Todos jalaban la primera vez, ¿no? Porque es precisamente de ver los espacios, medir, en fin. Bueno, eso es lo que puedo decir, ¿no? Pues, se ratifica, no, era y lo otro es que no solamente utilizaban a los pueblos extranjeros, los egipcios, para construir las grandes pirámides, sino a los mismos egipcios, por supuesto, aquellos que debían hacerlo por su clase social. Sí, José, Colchado. Y con Anthony terminamos porque no podemos extendernos más también, ¿no? Sí, hermanos, buenos días, mil disculpas. Este Zoom lo usan varios líderes de la iglesia y me olvidé de cambiar mi nombre. Hermano, yo más quiero aportar porque todo esto de algo histórico, aquí muchos pastores y hermanos tienen ventaja que ya han estudiado el trasfondo histórico, ¿no? El problema que me preocupa a mí, y fue entre el año 80 y 82, cuando estudié en el seminario nuestro, es que muchos no tienen. Por ejemplo, ¿no? Acá en Perú nos enseñaban las ecuaciones de primer, segundo grado, pero si uno no sabía sumar, multiplicar, estaba perdido, ¿no? Para resolver una ecuación. Igual yo creo que sucede aquí, y quizás una recomendación, querido profesor, ¿no? Que siempre hay que advertir que las personas que quieran seguir este diplomado al menos tengan un estudio previo, ¿no? Porque si no se van a confundir como cuando el alumno no podía resolver una ecuación de primer grado porque no sabía sumar y multiplicar, ¿no? Entonces, y eso quiero animar a los pastores porque durante el tiempo, yo tengo 62 años, ¿no? Ya soy del siglo pasado, pero muchos de mis compañeros del seminario en esa época se confundieron, ¿no? Y muchos inclusive abandonaron la fe.
Y también muchos hermanos en la iglesia a veces se confunden porque en el internet ven pues, mira, pastor, usted me engañó. A mí me dijeron, pastor, usted me ha engañado, Moisés me escribió. Y yo no te he engañado, yo te he enseñado mi postura. Bueno, y ahí era perder tiempo, ¿no? Solamente eso, mi querido profesor, y más bien disculpe, a veces yo trato de dar mi opinión respecto a eso, ¿no? Más, yo creo que, por ejemplo, un profesor que ha estudiado, un pastor que ha estudiado griego, hebreo, tiene más ventajas sobre un hermano que a veces en la sierra, al menos en nuestro Perú, ni siquiera sabe leer y escribir, pero tiene la fe. Y algo también que en la clase pasada se dijo, dogma, ¿no? Y también razón, o sea, a veces la misma razón científica hay que aceptarla como un dogma. Por ejemplo, Steve, bueno, yo no sé inglés, pero Steve Helping, un científico genio y maravilloso porque solamente era que podía, incluso él mismo inventó su computadora para hablar. Él hizo primeramente, descubrió la teoría en el espacio, ¿no? De los huecos. Y le dieron el premio Nobel, todo eso. Pero después de unos años, él mismo dijo que, como era sincero, ¿no? Europeo, digo, yo no les puedo engañar, yo mismo me he engañado. Y rompió toda su teoría, ¿no? Y voy a esto también, y profesor, permítame. Por ejemplo, mire, antes del siglo XVIII, el análisis crítico científico negaba que existía la ciudad de Jericó. Y muchos murieron pensando que Jericó del Antiguo Testamento nunca existió. Pero a partir del siglo XVIII, con el inicio de la arqueología, luego arqueología bíblica, se descubrió la ciudad de Jericó, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, no vaya a ser que ahora decimos, bueno, Moisés no escribió Pentateuco. ¿Y qué pasa si de futuro, si el Señor no viene, se descubre que sí realmente sí lo escribió, ¿no? Y morimos con un engaño de la falsamente llamada ciencia. Hay que entender que también el postulado científico, en cierta manera, lo aceptamos por fe, ¿no? Eso nada más quería decir por su... Gracias. Bien, José. Creo que aquí es para propios y extraños. ¿Por qué digo esto? Es tanto para nosotros como estudiantes de la Biblia, ¿no? Y también para nosotros como maestros de la Biblia. Todo depende de los espacios, me parece a mí, ¿no? Y va a suceder, va a pasar. Y cada expresión, cada descubrimiento, cada afirmación hay que ubicarlo desde dónde se dice, ¿no? Para qué se dice, quién lo dice, en fin, ¿no? Bueno, gracias a Dios estamos aquí en un curso, un diplomado de ciencias bíblicas. Y por eso es que tratamos de dar alguna información que no se va a encontrar en otro lugar, en otra parte, ¿no? Por eso, difícil darlo en la iglesia, ¿no? Entendemos muy bien. Yo creo que la preocupación la compartimos, José. Sí, Andrés. Sí, no se te escucha. Sí, has activado tu micrófono, pero no se te escucha. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ya. Ahora sí, ahora sí. Gracias, muy amable. Gracias, profe. Es que yo tenía una pregunta. Estábamos hablando sobre las rutas que siguieron en el Éxodo y uno específicamente pues se va a los mapas bíblicos, ¿sí? Y sitúan, por ejemplo, en el Sinaí el monte, ¿sí? Pero si uno va más allá en la escritura y a otros como eventos arqueológicos, por ejemplo, Jetro estaba apacentando las ovejas en Madián cuando Dios se le apareció en la zarza, ¿sí? Y en Gálatas uno ve que en Gálatas 4:25 dice que el monte Sinaí está en Arabia. Entonces, a veces uno o es en Arabia o es en el Sinaí, porque pues bíblicamente me lo muestra que Madián es en Arabia, al otro lado del Golfo de Acabá, pero en los mapas lo muestran en la parte profunda. Entonces, a veces como que seguimos la ruta, pero no, como que especulamos mucho. O sea, ¿qué tanto hay de especulación? ¿Cuál es tu punto de vista acerca del monte y acerca de los mapas? Porque pues a veces, digamos, uno medio cae en cuenta, pero la gente de la iglesia siempre, ay, pero es que el monte Sinaí es por allá bajito, que no sé qué. Entonces,
quería como aclarar ese punto, porque geográficamente Madián es en Arabia y lo ubican en otro lado donde no es Arabia. Sí. Bueno, son varias cosas en realidad. Primero, es muy importante ubicar bien la herramienta que uno está utilizando para aclarar, para estudiar, y tiene que ser seria, una herramienta seria. Cuando digo herramientas, son los libros, ya sea de geografía bíblica, los atlas bíblicos, los comentarios, en fin, ¿cierto? Porque ahora mucho más todavía cualquiera puede publicar en Internet, y de verdad en Internet se encuentra... precisamente estudiamos para diseminar, para escoger bien la información que hay en Internet, incluso, ¿no es cierto? Eso por un lado. En segundo lugar, como decía, la geografía no se puede cambiar, ¿no? Es decir, la Tierra, el mundo, el mapa mundi ha variado en cierto sector por la erosión, en fin, y eso se puede ver. Incluso con ciertos pueblos que antes eran costeros. Estoy hablando, por ejemplo, de Ur de los Caldeos. Se cree que Ur de los Caldeos era costero, es decir, estaba a orillas del Golfo pero como se fue erosionando, ¿no? Mejor dicho, se fue cargando, ¿no? de la arena, de la tierra, resulta que ya resultó en el transcurso de los siglos a varios kilómetros. Eso sí se puede comprobar. Pero, dicho esto, lo que se ha hecho ahora es, ¿no? Precisar muy bien los lugares bíblicos. Incluso uno lo puede ver con el Google Earth. Ya, no. El problema es ubicar los lugares, porque los lugares responden a un texto y son nombres. Y si uno no tiene rastros de esos lugares donde uno va y donde el texto dice en el determinado lugar, junto aquí, a tanto tiempo, a cuántos kilómetros, si no hay, ¿qué se hace? ¿Cierto? Por eso es que hay dos clases de mapas, digo yo. Y lo presentan así también los atlas, lo hacen bien. Hay mapas hechos a partir de los datos que se dan en el texto bíblico. Pero por supuesto, ¿no? En contexto, o sea, con la forma de la tierra, la forma del Sinaí, ¿no? El mar Mediterráneo, en fin. Y eso está muy bien y ayuda para estudiar, porque es como una especie de mapa conceptual. Pero por otro lado, es ya el resultado del trabajo de la ciencia geográfica, voy a llamarle así, o ciencia geológica, combinado con los estudios históricos o de los lugares. Por ejemplo, hay estudios serios, universidades prestigiosas, estudian egiptología o todo este mundo mesopotámico y está totalmente mapeado, ¿no? O sea, uno se puede retrotraer hasta... José hablaba, por ejemplo, de Jericó. Jericó se ha comprobado, ¿no? que sería la ciudad más antigua del mundo. Nada más, ya en el 7000 antes de Cristo, 8000 antes de Cristo, no sé si 7000 o 8000, pero por ahí ya existía. Y esto lo ha comprobado la ciencia. Y para terminar con esto, yo sé que no estoy contestado todo, tampoco no tenemos mucho tiempo. Sí, vuelvo a repetir, el texto bíblico, la Biblia, es un libro de fe, es un libro teológico, es un libro pastoral, es un libro ya espiritual, en el sentido de la espiritualidad profunda, digamos así, que, lógico, se expresa en el mundo en el que vivimos y nosotros como seres humanos comprendemos la vida humana que ha sucedido en esos tiempos, nada más, ¿no? Bien, Anthony. Buenos días, profesor. ¿Se me escucha bien? Bien, bien, muy bien. Sí, profesor. Tenía dos preguntas nada más, son cortas. La pregunta era de su suegro, de Moisés Yetro, que cómo él podía creer en el Dios de Israel, ¿no? De dónde se basaba su creencia en Dios. Ya vemos en la Escritura que cuando Moisés lo conocía, él le hablaba a Moisés
de Dios, ¿no? Y la otra pregunta era de que vemos aquí en Perú que hay una de las ciudades más antiguas que es Icaral, que está comprobado que es más de 5.000 años. Si por ahí en Caral habrá alguna concordancia en la escritura. Bien, gracias, Anthony. Con respecto a Jetro, sí, llama la atención la sabiduría que tiene, el respeto que tiene por Dios, en fin. Y, bueno, en un primer acercamiento al texto, lo que podemos intuir es que es como que creía en un Dios. No necesariamente el Dios Jehová. Es decir, es una cuestión de nombres, me parece a mí, pero estoy dando mi parecer. Es como Melquisedec. Es como, pues, la otra vez había una pregunta sobre el diezmo que dio Abraham, ¿no? Lo que se ha estudiado, por supuesto, el origen de la fe de Israel, de cómo conceptúa a Dios, y hay todo un desarrollo allí, ¿no? Y es el Dios Él. Eso podría decir, para hacerla de una manera corta. Y Caral, que podría haber sido hacia 3000 antes de Cristo, tiene su propio devenir, porque tiene que ver, porque los pueblos, y esto tiene que ver con un estudio objetivo, académico, científico, que no se contradice para nada con la fe. Es que en todos los lugares de la Tierra, ¿no?, el ser humano se ha desarrollado con diferentes culturas, con diferentes lenguas, en fin. Y en la época del desarrollo de la revelación, vamos a decir bíblica, para ser después divulgada por la Biblia, había muchos pueblos, muchas naciones. Y aquí, en América Latina, América del Sur, noté también, había vida, por supuesto. Y eso lo ha estudiado la historia, la antropología, la geología propia de América, ¿no? Cuando uno habla del hombre nardental, bueno, es el hombre nardental de Europa, África, pero acá tenemos nuestros propios nerdentales, sino que no se ha tenido recursos para estudiar y, en fin, vamos a encontrar, ¿no? Disculpen mi lenguaje de este tema, que no lo manejo, pero trato de expresar, ¿no es cierto? Y entonces eso pasa con Caral, 3000 antes de Cristo. Eso podría decir que esta ciudad es más antigua, por supuesto, que varias ciudades de Israel, ¿no? Y eso sucede con las culturas también. Entonces ahí ya hay que hacer otro tipo de estudio, de tal forma que nos explique cómo es la revelación de Dios para estos pueblos. Que interpretamos a Romanos como que cada uno sabía en su corazón que tenía un Dios, el sentido del bien y del mal. Bueno, no vamos a entender eso. Bien, sí, con Ismael terminamos, porque ya el tiempo, y es nuestra última sesión también, y ahí cerramos. Muy corta, Ismael, sí. Adelante. Profesor, buenos días. Bueno, gracias por darme el pase, porque siempre he pedido preguntas y no me han dado el pase, pero gracias. Quería que nos dé su apreciación desde las ciencias bíblicas sobre Génesis 15:13, que leo a continuación en la Reina Valera 60, que dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mi consulta es la siguiente. Estos 400 años son años de entera esclavitud. ¿Desde las ciencias bíblicas se ha descubierto eso, o es que, como ya escucho hace las semanas pasadas, que se levantó, que como que la esclavitud, o habré entendido mal, en Egipto empezó cuando se levanta un nuevo rey que no conocía a José, o cuando fue otro grupo dentro de la cultura que se levantó e hizo una guerra, y a partir de ahí, si eso es así, o desde la perspectiva de ciencias bíblicas, estos 400 años, ¿son referenciales? ¿Son literales? ¿O es que dentro de estos 400 años hay un tiempo de esclavitud y un tiempo que no pasó de esclavitud?
ya que, ¿por qué formuló la pregunta, profesor? Porque dentro de la premisa que usted nos da de la división de Éxodo, nos presentó en unas diapositivas o transparencias que hay tres, ¿no? Que es la más, bueno, la más tradicional. Se comienza el Éxodo desde la esclavitud, no desde la liberación. Entonces quería una apreciación desde las ciencias bíblicas de la consulta. Muchas gracias, profesor. Ismael, yo estoy leyendo aquí en la Reina Valera del 95 y dice, dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Hay una nota, leo la nota, dice, Abraham se lamenta ante Jehová porque no ha tenido hijos, perdón, estoy corroborando la nota, sí, y herederos de sus bienes, de acuerdo con las costumbres de la época. Será Eliezer el mayordomo en respuesta al Señor que confirme su promesa. ¿Tú leíste que allí dice 400 años? ¿O entendí que el texto que tú leíste dice 400 años? ¿No? Lo que dice es, no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. No veo alguna relación aquí con la vinculación que hacen, ¿no? En todo caso, no lo he estudiado desde esa perspectiva, ¿sí? Bien. Sí, ¿qué texto? 13, perdón, 13. Ya. Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Sí, tienes razón. Sí, es una alusión a la esclavitud de los israelitas en Egipto, ¿no? Es lo que dice el texto lo dice y así es, por supuesto. Ahora, el Éxodo, el libro del Éxodo, el título al libro tiene que ver con todo el texto, es decir, del capítulo 1 al capítulo 40. Ahora, Éxodo como evento es precisamente la salida. Ahora, esa salida tiene varias partes y ahí vamos a tratarlo enseguida, ¿no? Para que esté más claro, porque es lo que sigue. Es cómo se gesta esa salida y también las causas por las que se da. Ahora, para algunos pueden tomar como que Éxodo es el momento solamente del cruce del Mar Rojo. Pero incluso lo que viene después, que es la peregrinación por el desierto hasta llegar a Moab frente a Canaán, podría no ser entendido como Éxodo. Entonces, todo depende del contexto donde se maneje, se exprese la expresión Éxodo. Y Éxodo puede manejarse o puede decirse como palabra, puede decirse como concepto teológico, puede decirse como gran evento, puede decirse como tradición, es decir, porque incluso la expresión Éxodo, la palabra Éxodo o el momento del Éxodo se usa y lo vamos a ver después en varios libros del Antiguo Testamento mismo. Incluso Isaías 40 al 55, ¿no? Se le toma como el nuevo Éxodo. Y lo tenemos también en el Nuevo Testamento. Entonces, todo va a depender. Pero, muy bien por la pregunta, ¿no? Disculpa que había confundido con 15.3, pero ya está aclarado. Bien, voy enseguida a compartir, porque es lo que nos falta de nuestra exposición. Y acá tenemos lo difícil de la liberación, lo hemos intitulado. Bien. Y ya hemos presentado la estructura, ¿no? de dónde parte, es decir, de qué trata el libro del Éxodo, y vamos a enfatizar en esta primera parte de por qué se da la liberación. Ya lo han mencionado también en parte en las preguntas. En Éxodo 1 al 7,
más específicamente al 7.7, que es bastante coherente, solo al final plantea problemas desde el punto de vista narrativo. Eso viéndolo textualmente, literariamente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Que tras presentar el cambio de situación que se produce con la subida de un nuevo faraón, lo que ustedes también decían, y esto está en el capítulo 1, versículo 8 al 16, se cuenta el nacimiento y salvación de Moisés, en las circunstancias que se dan, donde interviene su hermana, interviene su mamá, por supuesto, interviene la hija de Faraón, ¿no? Tenemos 3 escenas siguientes, capítulo 2, 11 al 12, en donde se dice precisamente que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba. Bueno, ahí es donde él actúa, ¿no? Y mata. Entonces se le presenta a Moisés de joven y sirve en el texto, algunos han observado, para subrayar su disposición innata a defender a los débiles. Ya esta es una interpretación, pero fácilmente saca y lo podemos entender así. Cómo se ha formado este israelita, ¿no? De origen israelita, pero criado como príncipe egipcio. Entonces, no extraña que se elija, ya esto leyendo mucho más allá, ¿no? A Moisés para hacer la parte del liberador, ¿no? Que va a ser usado por Dios para liberar a su pueblo. Es un personaje dispuesto a defender al débil, no acepta fácilmente la misión de salvar a otro pueblo, hará falta luego un largo debate, ¿no? Con signos portentosos y más argumentos para después, de todas maneras, convencerle a Moisés. Digamos, tenía todo el perfil, pero él no se convencía. Finalmente Moisés decide volver a Egipto, ¿no? Ha pensado bien, se encontraba en el desierto con Dios, por ejemplo, la zarza ardiente, y sufre un misterioso ataque de Jehová, del cual no vamos a hablar porque hay muchas explicaciones al respecto, ¿no? Y se encuentra con Aarón y ambos se presentan a las autoridades de Israel, tratando así una gran expectativa y expectación, tanto ante las autoridades como a su pueblo también. Bueno, pero en la primera misión de Moisés y Aarón ante el faraón termina como un fracaso, y en vez de conseguir la libertad, se percibe en el texto que aumenta la opresión, provocando la protesta, incluso de los inspectores israelitas, y la queja del mismo Moisés a Dios, ¿no? Mucho desánimo. Miren que el texto presenta todos los elementos que hay cuando se dan este tipo de gestas en todos los tiempos. Por eso es que el texto bíblico, ¿no?, tiene mucho que decir, mucho que enseñar, ¿no? Porque aquí está la intervención de Dios y cambia las circunstancias. Entonces, Dios se pronuncia unas palabras de esperanza. Esto en el capítulo 6. Y habla de las plagas futuras y la salida de Egipto. Sigue entonces un discurso de Dios donde se perciben ideas que son para consolar al pueblo. Bueno, palabras para consolar al pueblo. Pero es muy interesante que aun cuando se hace llegar esta palabra al pueblo, el pueblo no escucha, ya no entiende. Este versículo 6-9 es fundamental para comprender la angustia humana. Lo leo porque me parece importante. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. A veces aparece la expresión servidumbre o romántica, ¿no? En realidad, mejor sería
la dura esclavitud. Y aún cuando se pone la expresión concreta, aún uno no lo entiende y no lo dimensiona. ¿Por qué? Porque no ha sido esclavo, no ha visto esclavitud. Pero en las realidades humanas que ha vivido nuestro mundo, hemos visto gente que ha sufrido esclavitud de todo tipo. Y ya se ha estudiado y se ha visto quien ha sufrido mucha esclavitud, ¿no? Y ha sido socavada su persona, ¿no? Y ha sido trabajada mentalmente con el hambre, con el golpe, con la violencia, en fin, ya no piensa, ya no escucha. Tiene total desesperanza, un desaliento, el desaliento al embargado. ¿Y por qué lo he resaltado? Es la realidad humana. Y precisamente de ello lo sacó Dios a través de Moisés, Jehová. Bueno, solamente estoy desarrollando ahí el capítulo 6. Hay un nuevo diálogo entre Dios y Moisés, se repite casi a la letra, ¿no? Lo que se dijo al principio, para reafirmar, ¿no? Yo soy Jehová, di al faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Moisés respondió ante Jehová, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón? Estaba desanimado Moisés. Bueno, es lo que tenemos, pero finalmente Moisés y Aarón, más Moisés, porque dependía de él, ¿no? Acepta ser el líder de la liberación. Y para hablar de la liberación, ya desde una lectura de la liberación, he tomado a Jorge Pixley, un librista norteamericano, pero que vivió mucho tiempo en Centroamérica. Él ha escrito un comentario al Éxodo. Jorge Pixley, en su libro, propone una estructura que nos ayuda a ver al Dios liberador y al libertador Moisés. Y yo he tomado mejor los capítulos 1 al 18, que después lo he puesto en la siguiente diapositiva. Pero en los capítulos 1 al 18 expresa 3 momentos antes que el pueblo liberador llegue al Sinaí. ¿Cuáles son estos momentos? ¿No? Y él dice, para proponer una nueva sociedad. La opresión como proyecto de muerte, capítulo 1 al capítulo 2, 2.22. Luego, del 2.23 al 13.16, la liberación como proyecto de vida. Y luego, en la tercera parte, ya los peligros del tránsito hacia la tierra que fluye leche y miel y los primeros amagos. Se le llama contrarrevolucionarios porque Pixley admiraba mucho las revoluciones centroamericanas, ¿no? Dadas. Entonces, él lo lee en contexto. Pero obviando esta lectura contextual que hace Pixley, me parece que su estructura nos ayuda a ver un poco más, ¿no? En la opresión como proyecto de muerte, ¿no? Él nos dice que, bueno, está el primer personaje. ¿Quién es el primer personaje? Los hijos de Israel. Él ve los conflictos entre la muerte y la vida, ¿no? Este trabajo de las parteras, por ejemplo, que van en contra de la muerte dando vida, ¿no? En la segunda parte, del 2 al 13, 2.23 al 13.16, la liberación como proyecto de vida, nos dice Pixley que Dios oye el clamor de los esclavos. Se puede leer en el texto. Dios responde enviando a Moisés para liberar. Bueno, hay una primera vía, la vía legal, que es la que siempre se debe realizar. No importa que fracase, pero hay que hacer. Si se agota la vía legal, hay otras vías, que es la que sucede con Moisés, por ejemplo, y ya tiene que ir, ¿no? Con las plagas, ¿no? Entonces, esta segunda parte que llama Pixley, la liberación, proyecto de vida, en 4 momentos hay una confirmación de la misión de Moisés y del nombramiento de Aarón para que sea quien la interprete, ¿no?
Incluso se pone en el texto que Moisés iba a ser Dios y Aarón su profeta. Pero es figuradamente, nada más. Vienen entonces las medidas de fuerza, que son las plagas, y luego la victoria sobre el faraón y la salida de Egipto, finalmente. En esta tercera parte, que va al 18, capítulo 18, tenemos, bueno, una introducción, y acá ya vienen los peligros que hay que enfrentar. Luego que se ha liberado de Egipto, ahora ya es un pueblo conducido por este liderazgo de Moisés y otros líderes. Aarón también estaba, ¿no? María en cierta medida lo era también, ¿no? Hay el ataque egipcio, el himno, eso es para salir. Bueno, ya viene el himno de victoria. Leo el número 4, como se ha dividido aquí esta tercera parte. El segundo peligro, la falta de agua. O sea, la falta de agua, Pixley lo pone como segundo peligro. Pero es peligro para el desánimo de los que ahora ya están yendo hacia la tierra prometida. El tercer peligro, la carencia de alimentos, ¿no? Ahí donde viene el maná. Y el 6, otra vez se habla del agua. 7, un ataque sorpresivo por los amalecitas, como si fuera poco. Hay un pueblo que es hostil, ¿no? Porque se aparece este pueblo de Israel, y entonces un poco reflejando también la realidad de la época. Como octavo número, el 8, el éxodo es ratificado por el sacerdote de Madián, ¿no? La pregunta sobre Jetro. ¿Cómo es que Jetro tenía una perspectiva de Dios de tal forma que puede incluso llegar a aconsejar a Moisés? Y luego, para terminar, esta unidad Jetro propone una burocracia revolucionaria. Ese es el lenguaje de Pixley, ¿no? Pero es la manera sabia de cómo resolver los asuntos, ¿no? Agrupar y hacer liderazgo por grupo. Y ya sabemos nosotros del texto. Entonces, lo que tenemos aquí es cómo Pixley propone el desarrollo de esta primera parte que hemos explicado en cierta medida. Me iba a detener, pero lo paso. Y la segunda parte también, ¿no? Lo he resumido antes. Lo iba a hacer en detalle, pero no tenemos tiempo. Vamos a ver a Moisés como liberador. Muy bien. Ya hemos dicho los textos, si lo hemos leído mucho mejor. Moisés nace en circunstancias adversas para su vida, ¿no? Y para los israelitas hombres. Uno que ha leído el Nuevo Testamento también no puede dejar de pensar en Jesús. Cuando nació Jesús, vinieron los reyes y Herodes, que quería desaparecer. ¿Qué hay en Egipto? Hay una opresión. Y por varias razones, ¿no? Un poco se dice que, por lo menos dos razones, ¿no? Una, que el gobernante que está allá no conoce de los israelitas, ¿no? En segundo lugar, que siente el faraón que gobernaba que los israelitas eran una amenaza para la estabilidad de Egipto. Estos crecían mucho, entonces no vaya a ser que se la tomen o que se quieran apoderar de Egipto, ¿no? Una cosa impensable realmente. Pero bueno, así era como se pensaba en la época. Puede ser esta razón, no sé, pero dicen que son una amenaza. Bueno, y entonces la opresión de textos están ahí, uno puede leer. Y se comienza con el infanticidio, el genocidio, que finalmente no se llega a realizar por las parteras israelitas, a quienes, para resaltarlas, se les ha puesto nombre, es decir, están con sus nombres en el texto. Moisés entonces es salvado de la muerte al ser puesto en la ribera del Nilo, en una cesta, se dice ahí, y es encontrado, miren, interesante, por la hija de Faraón, intervención de mujeres ahí.
La opresión, pues, de Egipto a los israelitas ha sido fuerte, ¿no? Nombraron capataces que los explotaran como cargadores en la construcción de las ciudades, ¿no? Gran Nero, Pitón y Ramsés. Está documentado que estas ciudades existieron, por supuesto. Entonces pusieron, dice en el texto, sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, por eso es que le llamamos ciudades de granero, Pitón y Ramsés. Pero sucedía que cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaba más, ¿no? Entonces, dice en el texto, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mucho se ha dicho sobre este texto, ¿no? Esgrimiendo varias razones. No vamos a hablar al respecto, pero cada uno sacará su conclusión. Entonces, ya los israelitas, hartos, los egipcios de los israelitas, los egipcios les impusieron trabajos penosos y les amargaron la vida, el texto lo refleja, con una dura esclavitud, poniéndoles duros trabajos, ¿no? Haciéndoles más pesado incluso, ¿no? Y toda clase de trabajos que podían ponerlo, así se puede interpretar el versículo 13, los versículos 13 y 14, ¿no? Del capítulo 1, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, ¿ah? De la fabricación de barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y el genocidio, y le decía que el Éxodo ha dejado muy bien renombrados los nombres de estas parteras, Cifra y Fua, ¿no? Dice el texto, también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra, le dijo, cuando asistáis a los hebreos en su parto, observad el sexo, si es hijo, matarlo, si es hija, dejadla vivir, ¿no? Dice en 2:1-3, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudieron ocultarlo más tiempo. Tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del mar. Era como se estilaba, ¿no? Algunos dicen que han sido inventados estos textos. La expresión tiene mucha realidad. Por supuesto que nosotros no creemos eso. Creemos que efectivamente hubo un liberador. Y lo que decíamos antes, la hija entonces de Faraón descendió a lavarse el río mientras sus doncellas se paseaba por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió a una criada suya para que la tomara. Cuando vio al niño que estaba llorando, lleno de compasión por él, exclamó, este es un niño de los hebreos. Entonces, Moisés crece en ese ambiente, ¿no? Luego, cuando ya Moisés se desarrolla, es un joven adulto, al ver la injusticia que para él veía en el pueblo de Israel, mata a un egipcio que maltrataba a un israelita. Defiende a un israelita frente a otro, y entonces es ofendido, digamos, se siente ofendido, por eso es que se va a Madián. Y cuando se va a Madián, sigue teniendo su mismo perfil. Ve que las hijas de Jetro están siendo maltratadas y los defiende. Y ahí es donde tiene una relación con el pueblo de Jetro. Y acá está el texto donde mata al egipcio, reprende a un hebreo, ¿no? Entonces viene su vocación, es en la zarza, hay un diálogo entre Dios y Moisés, ¿no? Quería decir algo sobre la visión en la zarza y el diálogo entre Dios y Moisés.
A mí me llamó bastante la atención que en la película Éxodo se presenta a Dios como un niño. Y eso me hizo pensar lo siguiente. Me sorprendió, me sacó de cuadro. ¿Cómo Dios va a ser un niño? Y después pensé y dije, pero en ningún momento se dice cómo es Dios. Entonces, la película se da la libertad de representar a Dios como un niño, ¿no? Interesante, realmente. Y tenemos al Dios liberador, ¿no? Lo que vemos en el texto es que Dios se autopresenta como liberador. Fíjate, dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Eh? Y dice así, ponemos aquí los versículos 7 al 10 del capítulo 3, repartido. Supuestamente el 7 y 8 sería de origen yavista y el 9 y 10 de origen eloísta. Pero más allá de ello, está en el texto, así que sea del yavista o eloísta, no importa. ¿Qué dice? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para liberarlos. Ahí está el Dios liberador. De manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y a una tierra que fluye leche y miel. Se presenta el mismo como Dios liberador. Claro, por el resto de textos, el conjunto, vemos que es a través de Moisés, ¿no? En el versículo 9 y 10 dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Muy interesante porque parecería que el yavista se presenta como el Dios liberador y en el eloísta, no, sin que se comprenda esto, es a través de Moisés. Ahora, ¿por qué es que los que han estudiado estos textos dicen uno ya viste eloísta? Porque es como que se vuelve a repetir, ¿no? He visto el clamor, he visto el clamor, nuevamente he visto el clamor y he descendido para liberarlo. Ahora te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Solamente un detalle nada más, no hay mucho tiempo, pero de todas maneras. Y se percibe también entre el diálogo entre Dios y Moisés. Ya tenemos la autopresentación de Dios, el discurso inicial y sumisión. Ante las objeciones de Moisés, ¿quién soy yo? Hay una promesa y señal. Ante la pregunta de ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. O mucho mejor todavía, yo soy el que estoy o yo soy el que existo. ¿No? Hay mucho debate sobre cómo debe traducirse esta expresión. ¿Quién es Dios? Lo mejor me parece que yo soy el que estoy. Bueno, la tercera objeción de Moisés. Si no me hacen caso, entonces a través de los prodigios. No sé hablar, bueno, yo estaré en tu boca. Y esto se hace a través de Aarón. Entonces, envía a otro. Bueno, Aarón va a ir contigo, será tu boca. Y finalmente Moisés acepta, ¿no? Y por otro lado, podemos ver a un Dios liberador porque revela su nombre, ¿no? Entonces, para el texto, pero acá hemos puesto lo que dicen algunos exégetas. Para el yavista, este nombre es conocido desde los comienzos de la humanidad. Lo promueve Eva y lo invoca Set. Sin embargo, según otra fuente, es ahora cuando Dios se revela con este nombre. No importa, pero es revelado el nombre de Dios. Y lo más importante es que es el Dios liberador. ¿Cuáles son los rasgos que podemos percibir aquí de Jehová? Primero, y es en relación a otros dioses de la época, o cómo se concebían los dioses de la época. No pertenece a ningún panteón ni tampoco lo tiene. Otros dioses tenían esposas e hijos,
¿no? El Dios único, Dios Jehová, no lo tiene. No tolera competidores, es celoso, siempre se le presenta así, único. No es vinculado tampoco a ningún ciclo de la naturaleza, por eso es que se adoraba a otros dioses, porque se suponía que este Dios va a dar crecimiento a tal, ¿no? O se va a manifestar solamente en tal. Era un poco los dioses cananeos. Bueno, decimos también que no está vinculada a un lugar ni a un territorio, sino a un grupo humano, y esto es muy interesante, ¿no? Porque si bien es cierto que al principio, o en un momento determinado del Éxodo, se construye un tabernáculo para que ahí se manifieste Dios, pero no se circundía el tabernáculo. Y antes ya había andado con Moisés, se había manifestado a Moisés. Lo acabamos de ver. Y después, si no hay templo de Jerusalén, que fue destruido varias veces, eso para nada y toda la manifestación de Dios. No está vinculado. Sí es concebido antropomórficamente, ¿no? Era la manera más sencilla de ubicarlo, ¿no? No, por ejemplo, haciendo imágenes, para nada, ¿no? Pero de concebirlo. Y es un Dios ético, que lo que exige, precisamente por esa conformación de Dios, confianza y obediencia. Ese es el Dios liberador. Leemos 34:6-7 como una autodefinición de Jehová por él mismo, ¿no? Jehová pasó por delante de él y estamos. Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres de los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación, ¿no? Una autodefinición de Jehová a través, por supuesto, de a quien él se revela. Entonces, ¿qué implica lo visto? Que debe entender, que se debe entender la estructura como una continuidad de la totalidad de la historia, no puede ser amenazada ni sobreenfatizada, ¿no? Bueno, tenemos la historia de la Génesis 1 al 11. Esta ahora queda subordinada a una estructura canónica más abarcante, ¿no es cierto? Es para leer el Pentateuco en su conjunto. Y con eso termino. Dejo de compartir. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero más que todo que sirva para cierto tipo de conclusiones, ¿no? Pero si hay una inquietud, bueno, ya hay manos alzadas, Anita y Gisela. Adelante, Anita. Pastor, buenos días. Quería hacerle una consulta. ¿Cuál es su apreciación sobre este texto que dice, ¿no? Que los hijos, cuando dice que llevarán la maldad de generación en generación, y en otro texto del Nuevo Testamento dice que cada uno dará cuenta a Dios por sus pecados y que los hijos no llevarán el pecado de sus padres. ¿Me podría explicar este texto, por favor? Gracias, pastor. Bien, Anita. Como decía en el primer grupo de preguntas, no es que tenga la respuesta, es mi apreciación. Primero, que cada texto hay que leerlo en su contexto. Por eso es que hacemos estos estudios. Ahora, el contenido de la fe, es decir, el mensaje de las Escrituras, que es el mensaje de Dios, está en un texto. Es un texto escrito, es un texto literario, donde hay muchos elementos ahí. Incluso es una traducción del hebreo al castellano, ¿no? Y ahí ya hay un primer distanciamiento. Pero en referencia a tu pregunta específica, ¿cómo es esto que recién en la cuarta generación se va a ver liberado de la culpa de los padres? ¿No? Primero,
tenía que ver con la forma, con la tradición, la cultura en la cual se da, digamos, este encuentro entre el pueblo de Israel y Dios. Los israelitas tenían sus propias tradiciones, costumbres, hábitos, en fin, Dios no lo cambia. No es que Dios solamente va a bendecir a los que tienen costumbres semíticas. Bueno, no sé si estoy yendo más allá. Entonces, lo que quiero decir es que, por un lado, tiene que ver con lo que ha entendido este pueblo de lo que va pasando, de los padres que pagan los hijos. Ahora, ¿saben? Incluso, independientemente que se haya leído o no se haya leído el texto y se sepa o no, esto lo creen muchos pueblos. Bueno, aquí es más cortante hasta la 4ª generación. Incluso ahora creo que hay ciertas posturas terapéuticas, generacionales, no sé cómo es esto, ¿no? Pero por otro lado, es porque arroja también una realidad. Y la realidad es que si yo vivo toda mi vida con mis padres y ellos han vivido y vienen de sus padres, se arrastra tradiciones que ayuda a expresarse, que ayuda a ser en el mundo. Es decir, tengo criterios muy definidos, no estoy con la duda y así procedo. Es decir, por ejemplo, la forma como nos casamos, la forma de qué nos alimentamos, la forma de preparar los alimentos, en fin, todo esto que tiene que ver con las tradiciones, la forma de vida, que tiene algo de razón, ¿no? Si mis padres arrastran una forma de ser, yo voy a atender, ¿no? Pero ya, eso estoy diciendo eso es lo que podría decir. Gisela, sí. Luego Jorge. Buenos días, profesor. Dos preguntas y una inquietud. Una, sí me gustaría decir, cuando dice del pueblo de Israel, que es un pueblo semita, yo a veces no entiendo qué quiere decir pueblo semita. Ya. Después también nos indica la ruta que hizo el pueblo de Egipto, luego por el desierto y luego cuando sube para Canaán. En la película que usted menciona del Éxodo y también de los 10 mandamientos, se ve al pueblo que sale con ganados y un montón de cosas. Y cuando nos dice que eran pueblos esclavizados, o sea, de dónde salieron los ganados se ve hasta unas gallinas y todo lo que lleva, ¿no? Después también cuando construyen el becerro de oro, o sea, de dónde sacan el oro para hacer el becerro, porque dice que dieron sus joyas, dieron unos vasos que les dieron los egipcios, pero si son esclavos, o sea, ¿de dónde tenían tanta riqueza para hacer estas cosas? Eso es como mi inquietud. Cuando veía la película siempre me quedaba, pero si eran esclavos, o sea, ¿de dónde sacan el ganado? ¿De dónde? Bueno, no ganado, los rebaños y el oro. Gracias. Gracias, hermana Gisela. Precisamente las preguntas que usted se ha hecho y que ha hecho ahora en el grupo son las preguntas que se han hecho siempre. Y por eso es que hay estas respuestas de cómo estudiar el texto. Y precisamente, claro, ¿de dónde salen esas gallinas? ¿De dónde sale ese ganado? Si salieron perseguidos, ¿no? Pero, y también una muchedumbre. Habría muchas preguntas que uno hace que no tienen respuesta, pero no tienen respuesta si es que se interpreta literalmente. Eso por un lado, pero por otro lado, que en este caso las películas son recreaciones y es lo que le parece a los productores, ¿no? Pero independientemente de ello, si uno lee con acuciosidad, al milímetro el texto, va a observar que hay expresiones, hay
datos que no se corresponden con lo que tendría que haber sido. Una observación muy sencilla es la que usted ha hecho, el oro. ¿De dónde salió el oro? Bueno, algunos pueden decir que salieron con joyas, le dieron los egipcios, porque hay una parte también, pero bueno, ya se está forzando, ¿se da cuenta? Pero también el oro hay que fundirlo. Es decir, ¿cómo se hacía? Y en el desierto no hay nada, pero bueno, precisamente por eso es que estudiamos el texto desde esta perspectiva, ¿no? Desde las ciencias bíblicas, para tener otra explicación, porque la explicación literal no nos responde, ¿no? Y no es que uno ha querido buscarle al texto, digamos, incoherencias, para nada, al contrario. Y lo de semita es muy sencillo, tiene que ver con Sem. Sem, hijo de Noé, ¿no? Porque de la línea de Sem, en la genealogía, llega hasta Abraham. Y llega a Abraham con toda su estirpe, los patriarcas, y sí, incluso hasta Jesús. Ahí está. Nada más. Jorge, y allí terminamos. Gracias, profesor. No sé si lo que quiero preguntar tiene que ver con lo que ya la hermana que inició esta momento de las preguntas. Esto sobre lo que aparece en el capítulo 34 de Éxodo, ¿no? De que el mal pasa de padres a hijos hasta la cuarta generación. Si eso tiene que ver con esta enseñanza, no sé si mucho o poco difundida, que tenemos ahora en algunas comunidades cristianas sobre esto de las maldiciones generacionales, ¿no? Ahora se escucha bastante eso. Yo confieso que alguna vez he escuchado esto en un pastor de nuestra denominación, ¿no? ¿Tiene que ver esto con lo que se llaman ahora las maldiciones generacionales? Bueno, de lo dicho a la pregunta hecha precisamente al inicio, que es lo que yo creo, me parece a mí que es una postura. Primero, yo no creo que el texto sea fehaciente, directo, concreto, ¿no? Para interpretarlo así, como que recién a la cuarta generación o quinta generación ya se va la maldición o la bendición. No, me parece que es producto de la cultura. Yo creo así. Pero al haber sido producto de la concepción, de la cosmovisión, en este caso semítica también, no es que quedó allí. Otros pueblos lo tienen también, otras culturas lo tienen también. Entonces, cuando encontramos este texto o esta forma de entender y de creer, entonces lo tomamos como argumento, lo tomamos como que es también bíblico, ¿no? Que es un tema bíblico. Si es bíblico, entonces desarrolla el tema de las maldiciones generacionales y se desarrolla todo un tipo de tratamiento curativo, espiritual, de sanidad, de sanación, en fin, ¿no? Esto no solamente en las comunidades pentecostales, sino en otras también. Yo creo así, no puedo hablar mucho del tema porque no lo he tratado, ¿no? Pero hasta allí es donde puedo expresar. Queda también como inquietud. Pues bien, muchas gracias. No podemos seguir adelante. Miren, voy a dar una